Estamos habituados a ver fotografías del universo como estas. Pero, ¿sabes realmente cómo se capturan este tipo de imágenes? ¿Y sabes que hacerlas tú mismo es mucho más sencillo de lo que piensas? Mi nombre es Luis Miguel Azorín y te doy la bienvenida una semana más a Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio. Este tipo de imágenes, más allá de los entornos científicos donde solemos verlas, podemos capturarlas cualquiera de nosotros con equipos que van desde básicos y sencillos hasta equipos más avanzados. ¿Quieres saber cómo? Te lo cuento. Lo primero que tenemos que saber es que muchas de las galaxias y nebulosas que vemos en este tipo de imágenes no están capturadas a altísimos aumentos ni con gigantescos telescopios como piensa mucha gente. De hecho, algunos de estos objetos ocupan enormes extensiones en el cielo nocturno, como por ejemplo la gran galaxia Andrómeda, que tiene un tamaño aparente en el cielo equivalente a 7 veces el diámetro de la luna llena. Otra cuestión es por qué, si estos objetos son tan grandes, no logramos verlos con nuestros propios ojos. Este es un tema del que te hablo en este otro vídeo. Todo lo que te voy a contar a continuación lo puedes aplicar tú mismo y fotografiar por tus propios medios la belleza del universo. Te recuerdo que dentro de la Academia Natural Portraits tienes la mejor formación de Internet en astrofotografía y procesado astrofotográfico, con un nuevo curso recién estrenado sobre astrofotografía de cielo profundo avanzada que incorpora 5 horas más de contenido formativo a las ya más de 20 horas de formación que hay sobre astrofotografía y procesado astrofotográfico dentro de la academia. Realizar por ti mismo fotografías como estas nunca ha sido tan sencillo ni tan accesible. La primera clave para realizar estas fotografías es que en la mayoría de los casos, como te he dicho, no necesitamos aumento, sino capacidad de exposición. Es decir, capacidad de acumular luz y sumarla durante largos periodos de tiempo, normalmente varios minutos. Nuestros ojos solo pueden exponer el equivalente a unos 30 fotogramas por segundo, como si fuese un vídeo. Sin embargo, una cámara fotográfica puede exponer uno solo de esos fotogramas durante periodos muy largos, varios segundos, varios minutos e incluso varias horas. Y es de esta manera como se consigue plasmar en una imagen esa débil luz que llega de los objetos del universo. Al realizar exposiciones largas no solamente conseguimos capturar esa débil luz, sino también sus colores, porque el universo está repleto de color. Pero si este tipo de fotografías se consiguen con tiempos de exposición prolongados, como te acabo de decir, y podemos apreciar que las estrellas están en continuo movimiento en el cielo nocturno, aunque en realidad los que nos movemos somos nosotros. Es lógico pensar que la segunda clave para conseguir estas fotografías es utilizar un sistema de seguimiento de estrellas. Lo que conocemos como un sistema de seguimiento en astronomía es la montura astronómica, es decir, la montura que sujeta nuestro telescopio o nuestra cámara fotográfica, y que está diseñada para realizar el seguimiento de las estrellas. Básicamente encontramos dos tipos de monturas astronómicas, las acimutales y las ecuatoriales. Las monturas acimutales se mueven en dos ejes, el eje de altitud, que mueve la montura arriba y abajo, y el eje de azimut, que la mueve en izquierda y derecha. Por otro lado, las monturas ecuatoriales también se mueven en dos ejes, pero en este caso son diferentes, el eje de declinación y el eje de ascensión recta. Aunque estos dos tipos de monturas pueden realizar seguimiento de estrellas en el cielo nocturno, la diferencia fundamental entre ellas es su diseño. Mientras que las monturas acimutales necesitarán utilizar los dos ejes para realizar el seguimiento de los objetos en el cielo, las monturas ecuatoriales solamente necesitan utilizar uno de ellos, el eje de ascensión recta. Esto hace que las monturas ecuatoriales sean capaces de mantener el encuadre fotografiado inalterado durante toda la sesión de astrofotografía, mientras que las monturas acimutales producen un efecto llamado rotación de campo, por el cual todo el encuadre gira en torno a su centro. Y esto convierte a las monturas ecuatoriales en las idóneas para la práctica de astrofotografía. Existen muchas monturas ecuatoriales de diferentes tamaños y prestaciones. Si queremos utilizarla en astrofotografía es esencial que lleve motorizado el eje de ascensión recta. En el mercado podemos encontrar algunas opciones de bajo coste ideales para iniciarnos,
como puede ser el caso de la Skywatcher Star Adventurer, de la que puedes encontrar mucho contenido dentro de este canal. Además, el curso Iniciación a la Astrofotografía con cámara reflex que tienes dentro de la academia está precisamente realizado con una montura de este tipo. Pero si tenemos claro que el mundo de la astrofotografía nos apasiona y queremos entrar con plenas garantías presentes y futuras, lo ideal es que nos planteemos la adquisición de una montura con sistema GoTo. El GoTo es un ordenador interno que permite a la montura no solo controlar de forma electrónica ambos ejes, sino localizar en el cielo nocturno cualquier objeto que le propongamos. Y esto te garantizo que es una increíble ventaja cuando tratamos de localizar objetos débiles. Pero aún así, todo esto no es suficiente. Poniendo en marcha todo lo que hemos dicho hasta este momento, conseguiríamos capturar algo parecido a esto. ¿Y cómo hacemos para llegar a esto otro? La luz que nos llega de estos objetos es muy débil y en muchos casos lleva miles o millones de años viajando por el universo antes de impactar en el sensor de nuestra cámara. Por eso, para conseguir imágenes con una gran riqueza de detalles, necesitamos amplificar esa señal de alguna manera. Y esto lo conseguimos realizando muchísimas fotografías iguales del mismo objeto, capturadas durante varias horas e incluso durante varios días diferentes, y luego apilándolas mediante software fotográfico. De esta manera pasamos de detalles sutiles y ruidosos a detalles bien definidos y nítidos. La última clave del proceso sería el procesado astrofotográfico. Sí, las imágenes astronómicas están procesadas por ordenador, y se trata además de un proceso fundamental para conseguir una fotografía terminada. Esto no quiere decir que las fotografías del universo que vemos sean montajes, como algunos insinúan. De hecho, hemos sido nosotros los que hemos capturado esas imágenes. Pero será la fase de procesado la que nos permitirá extraer toda la información que contienen esos archivos RAW que hemos capturado. Los archivos RAW o los feeds que capturamos durante nuestras sesiones de astrofotografía son archivos que contienen una grandísima cantidad de información. En la mayoría de los casos esa información se encuentra oculta dentro del histograma de la imagen, que en astrofotografía suele ser un histograma muy pegado al lado izquierdo, es decir, fotografías subexpuestas. Durante el procesado astrofotográfico aplicamos técnicas que nos permiten estirar ese histograma y de esa manera realzar todos los detalles y colores que contiene, hasta conseguir las astrofotografías tan espectaculares que vemos en internet, en redes o en televisión. Evidentemente, el proceso tras la realización de este tipo de imágenes no es tan sencillo. Depende de otros factores, como del objeto fotografiado, la precisión de nuestra montura astronómica, la calidad óptica del telescopio o el teleobjetivo que estamos utilizando, de si utilizamos sistema de autoguiado o no, y en definitiva de las técnicas que apliquemos durante la sesión de captura. Todo esto lo extendemos al detalle dentro de las más de 25 horas de formación en astrofotografía y procesado astrofotográfico que tienes a tu disposición dentro de la Academia Natural Portraits. Pero la base fundamental, los primeros cimientos tras la realización de este tipo de imágenes, es lo expuesto dentro de este vídeo. Y como buena prueba de ello, dentro de este canal tienes un montón de contenido sobre lo que podemos llegar a conseguir con equipos realmente muy básicos, una simple montura Star Tracker, una cámara fotográfica y un simple objetivo fotográfico. Resultados realmente espectaculares para un equipo tan sencillo y económico. Te animo a echarles un vistazo. ¿Y tú? ¿Has empezado a capturar ya tus primeras astrofotografías? ¿Conocías el proceso detrás de la realización de estas imágenes? ¿O eres de los que pensaba que estas imágenes solamente se podían capturar en grandes observatorios astronómicos con enormes telescopios? Como siempre, tienes a tu disposición la sección de los comentarios para contármelo. Y hasta aquí llega una semana más el vídeo de Natural Portraits. Te recuerdo que somos apasionados por la fotografía natural en su sentido más amplio. Si tú también te sientes identificado y todavía no estás suscrito, hazlo ya mismo. No olvides activar la campanita. Nos vemos de nuevo la semana que viene con lo que más nos gusta, fotografía y naturaleza, aquí en Natural Portraits. Adiós.